Bueno, voy a compartir un poco de información acerca de la distorsión de precios, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿sí? Fíjense que en el día de hoy tenemos una leve suba del tipo de cambio, ya desde el día de ayer. Fíjense que el bono acá a L30 en pesos, ¿sí? Contra el bono L30D o L30C, está teniendo una leve suba, 100 pesos y una caída en dólares. Entonces significa que el tipo de cambio, el precio implícito del tipo de cambio sube de valor, ¿sí? Ahora aproximadamente anda en los 1230, 1240 aproximadamente. Sí, tener en cuenta que cuando tenemos este tipo de distorsiones o este suba del tipo de cambio nos hace subir absolutamente todos los instrumentos, ya sea en pesos, lo que tiene que ver con los CEDARs y también con las acciones, pero también a su vez distorsiona bastante lo que pasa realmente en el exterior. Recuerden que nuestro mercado local es un mercado relativamente chico, si lo comparamos con un mercado quizás vecino que puede llegar a ser el de Brasil. Entonces, al ser un mercado tan chico, este tipo de cambio juega bastante fuerte en lo que tiene que ver con las cotizaciones. Así que bueno, vamos a pasar a ver un poquito. Fíjense que en el día de hoy tenemos una leve baja del futuro, ¿sí? Lo que respecta a YPF, un 0,52, pero si uno ve la acción en el exterior, que vamos a pasar por acá, se las voy a pasar a compartir, hay una caída bastante fuerte, ¿sí? En lo que tiene que ver con la acción en particular de YPF. Fíjense que está cayendo el día de hoy más de un 4%, bien, fíjense que está cayendo un 4,21, pero si uno se va al Merval, bien, en Bima, se va a dar cuenta que esta acción en particular está solamente cayendo un 1,27%. Bueno, esa diferencia que nos falta para equiparar al mercado americano es la distorsión del tipo de cambio. ¿Por qué? Suponiendo que en el día de hoy el tipo de cambio después decide bajar o decide estar más equilibrado o tener algún tipo de leve baja, bueno, lo que va a pasar es que el, el futuro, ¿sí? O también la acción en particular va a promediar o va directamente a equiparar lo que pasa afuera. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque más allá que uno vea siempre una tendencia en pesos y vea que siempre es positiva más allá del tipo de cambio, le va a pasar que, como pasó ya hace unos meses atrás, quizás si tiene algún tipo de estabilidad o tiene una fuerte baja del tipo de cambio, se va a encontrar un que tiene una fuerte baja también lo que es la tenencia en pesos. ¿Qué pasa? Si uno está acostumbrado solamente a operar con tipo de cambio, bien, obviamente que si uno mira el dólar en Argentina siempre es alcista, nunca jamás hubo, digamos, un periodo de por lo menos más de 6 meses que el dólar, que el peso, perdón, le ganó al dólar, jamás. Sí pasó en los últimos 2 o 3 meses con este tipo de ajustes y demás, que bueno, que el peso se revalorizó bien, y bueno, tuvo esta pequeña margen de ganancia contra el dólar, pero después si uno lo ve históricamente, bueno, no hay forma de poder compararlo. Sí, a tener en cuenta que también nos puede pasar viceversa. Ejemplo, si uno quizás compra una acción en pesos, bien, y el tipo de cambio le baja, bueno, va a haber un rendimiento negativo en pesos. Aún así, si la acción afuera sube, entonces todo este tipo de distorsiones, por eso siempre decimos que obviamente no es posible hacer ningún tipo de trading de corto plazo en nuestro mercado local, porque es un mercado relativamente chico. Entonces siempre que ustedes vean a alguien que les ofrece algún tipo de curso de compra de CEDAR, de todo tipo de trading de corto plazo, bueno, no sirve para nuestro mercado local. Eso por un lado. Después, también a su vez, si uno quiere quizás invertir de muy corto plazo, bueno, lo puede utilizar los futuros, como siempre decimos, que es un instrumento quizás un poco más líquido, más rápido, y no estar haciendo esto con un tipo de CEDARs o con acciones, que bueno, hay muchas cosas que dependen, digamos, directamente de cosas que no están en nuestro alcance. Ejemplo, si en el día de hoy, por la tarde, hay un discurso político y el tipo de cambio después termina bajando un 7%, bueno, vamos a ver una tendencia negativa fuerte en pesos, ¿sí? Lo mismo a la inversa, si hay un discurso político en este caso o económico y quizás es negativo para el mercado y sube el tipo de cambio, también vamos a ver estas ganancias en positivo en pesos, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado, quieres comentarles eso. Sí, también a tener en cuenta que esta distorsión de precios hace que quizás surja algún tipo de arbitraje, mal dicho, pero surge a veces. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando quizás que el tipo de cambio baje o se equilibre o quizás no tenga tanta suba, bueno, quizás puedo aprovechar esto a través de un futuro en el cual quizás puedo venderme sin tenerlo, esperando que el tipo de cambio baje o por lo menos se estabilice y así quizás la acción local equilibre a la acción del exterior. Ahora bien, por otro lado, es imposible ganarle al tipo de cambio. Si uno dice que alguien sabe cuándo va a subir el tipo de cambio, cuándo va a bajar, bueno, la verdad que eso es imposible de hacerlo.
Sí, obviamente uno se rige por ciertos parámetros que tiene, obviamente de acuerdo a la experiencia que tiene y a los análisis que ha hecho a través de los años, pero bueno, nunca es posible que alguien nos diga, bueno, el tipo de cambio mañana va a subir o mañana va a bajar. Bueno, eso no existe, nadie puede hacerlo, porque si alguien realmente pudiera hacerlo todos los días, obviamente no estaría compartiendo contenido en las redes, no estaría compartiendo algún tipo de curso y demás. Sí, a tener en cuenta que el hecho del tipo de cambio, como dijimos recién, distorsiona bastante todo lo que es una inversión. Siempre por eso le recalcamos que todo tipo de inversión, ya sea en acciones locales o en CEDARs, se haga por lo menos a más de 2 años. Entonces, uno cuando compra un CEDAR, en este caso compra una acción en particular, lo que tiene que hacer antes de ver el tipo de cambio, el tipo de cambio debería ser lo último que deberíamos ver a la hora de comprar una acción, sino que lo que deberíamos hacer primeramente es, bueno, ver la empresa, ver qué precio tiene, ver su estado financiero, ver cómo se puede beneficiar de acá para adelante, ver qué puede pasar acerca de la economía, la política y demás, y no solamente tener este tema, ¿no?, del tipo de cambio, sino que verlo un poco más amplio. Entonces, si uno compra una acción en el día de hoy y la deja quizás un año, 2 años, obviamente con una proyección positiva hacia adelante, va a ver que quizás de corto plazo no le va a importar el tipo de cambio, porque sabe que va a más largo plazo. Entonces, las personas que siempre consultan con el tipo de cambio, que se sube, que se baja, es porque está muy mal diversificado. ¿Qué pasa? Siempre pasa de que quizás cuando uno está muy atado al dólar, le pasa esto de corto plazo, que está siempre pendiente o pensando de que, bueno, si sube el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Si me baja el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando hagamos este tipo de preguntas es porque estamos muy expuestos al tipo de cambio y es lo que no deberíamos hacer. Entonces, ante estas situaciones siempre es preferible mejor, bueno, mirar por lo menos a 2 años o a 3 años por lo menos. Obviamente que el corto plazo en Argentina está muy de moda, este hecho de, bueno, comprar y vender rápidamente, pero bueno, no es rentable. También sumado a que tenemos un mercado, como dijimos recién hace un ratito, medianamente chico. Entonces cualquier persona, cualquier entidad, cualquier persona jurídica puede meter una orden de, no sé, $1 millón y puede hacer mover el mercado tranquilamente de un día para el otro. Bueno, eso hay también que tenerlo en cuenta. Así que bueno, es más que nada eso. Le quería dejar un poquito de explicación acerca de lo que es la distorsión del tipo de cambio. Más que nada lo que tiene que ver con los CEDAR, sí. Tampoco tanto con las acciones locales, porque sabemos que quizás jugar otro partido. Pero sí en cuanto a los CEDARs, cuando también a veces se lanzan CEDARs nuevos o se emiten nuevos CEDARs, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Darle un plazo, darle un tiempo a que ver si el instrumento es líquido o no es líquido, y también tener en cuenta esto, ¿no? El tipo de cambio muchas veces distorsiona. Y también a su vez otro mensajito más, si ustedes ven a alguien que, bueno, siempre promociona algún tipo de compra-venta de CEDAR, eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene que estar regulado y tiene que estar bajo una estructura, digamos, legal, que eso es obviamente la CNB. Pero bueno, obviamente cuando uno siempre compra un tipo de CEDAR y le sube el tipo de cambio, aparentemente parece hacer mucha guita y es muy fácil de hacerlo. Pero bueno, siempre de mediano plazo todo converge, siempre de mediano plazo todo converge. Entonces cuando tengamos algún tipo de estabilidad, como ya pasó, o cuando tengamos un tipo de baja del tipo de cambio, bueno, va a ser un poco más difícil este hecho de hacer diferencia en pesos. Así que bueno, básicamente eso le quería explicar. Obviamente cada decisión de inversión es muy personal, así que bueno, gente, les dejo un abrazo. Chau, chau.